3, 2, 1. Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mindflow Podcast, el podcast que vela por tu salud física y tu salud mental. Te recordamos que te recomendamos que vayas a darte un paseo o que te tires unas sentadillas con nosotros mientras ves el podcast, porque así se te va a quedar más en la mente y en el corazón. Como dijimos en el episodio anterior, vamos a sumar ahora una sentadilla por episodio, por lo que estamos en el episodio número 10, así que 10 sentadillas todo el mundo. 10 sentadillas. Vamos por ello. 10 sentadillas. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6. 9 de velocidad, ¿no? 8, 9 y 10. Let's go. Ahora sí que sí. Pues para el episodio de hoy tenemos algo muy interesante porque hemos recibido nuestra primera como recomendación, nuestra primera consulta, pregunta. En uno de los episodios salió el tema de programas de entrenamiento, de la programación y que uno de nuestros oyentes más fieles nos ha preguntado, os voy a leer el mensaje tal cual, Personalmente, me gustaría aprender sobre cómo estructurar mis entrenos para tener salud y este dilema de la consistencia, que es un tema gordo del que se puede sacar chicha. Entonces, de lo que vamos a hablar básicamente es de cómo programar estos entrenamientos para ser funcional, de si vale la pena cambiar de ejercicios, hay que hacer siempre los mismos, y de esta consistencia, ¿no? O constancia a la hora de hacer los mismos ejercicios. Y aquí tenemos un experto para esto, que es Paul. Así que lo primero que te quería preguntar es, pues, ¿cómo aprendemos para estructurar nuestro entrenamiento, Paul? Yo diría que hay diferentes matices a la hora de querer estructurar el entrenamiento y cambiar diferentes paradigmas quizá a la hora de eso, ¿no? De plantear qué tengo que hacer. Y en mi opinión, y todo va a ser desde mi opinión y desde mi experiencia, claro que lo he estudiado también, pero al final desde lo que he ido también aprendiendo, creo que punto número 1 es muy interesante que te desapegues de entrenar por grupos musculares y empieces a entrenar por patrones de movimiento. Empujes verticales y horizontales, tracciones verticales y horizontales, ejercicios de dominancia de cadera y de rodilla, y dentro de todos estos pues tienes infinitud de ejercicios con los que ir combinando este puzzle y enriquecerte de un entrenamiento mucho más completo que si únicamente voy al gimnasio a hacer espalda, bíceps. Te va a venir bien si tu objetivo, como siempre decimos, es la pura hipertrofia, pero a la hora de esta salud, ¿no? De esta pregunta que nos comentaba, es súper interesante que intentes combinar más ese tipo de patrones de movimiento porque va a enriquecerte a nivel motriz muchísimo más. Eso para empezar. Y ahí luego vamos a ver que va a depender mucho también el tipo de entrenamiento el tiempo, si tengo un objetivo quizá que cumplir en X tiempo, si tengo todo el tiempo del mundo, si tengo material, si no tengo material. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Okay. Yo en este caso conozco a la persona que nos ha hecho la pregunta, pero supongamos que no la conozco, ¿no? Y es una persona que, pues bueno, tiempo como el de prácticamente todo el mundo, no demasiado. No tiene demasiado tiempo para entrenar. Suele ser así. No tiene material, ¿vale? Tiene lo justo, tiene un parque de calistenia al lado, o vamos a poner que va al gimnasio, ¿no? Para poner un poco de contexto, es una persona que, pues eso, viene en búsqueda de aprender a entrenar de manera pues más funcional y a estar más saludable, ¿no? Su objetivo no es tanto la hipertrofia. A partir de ahí, has dicho, ¿no? Patrones, entrenar por patrones de movimiento. Vale, patrones lineales, patrones rotacionales, ¿cómo cuadramos esto dentro del entrenamiento? Bueno, aquí lo que comentas, patrones rotacionales, quizá hay alguien que ya sabe lo que es, alguien que no tanto. Al final hablamos de esto cuando nos referimos a todos aquellos movimientos que salen de únicamente un plano, sino que involucran más planos o movimientos 3D, ¿no? Que queda más bien. ¿Cuándo meter unos, cuándo meter los otros? Creo que es interesante tener una buena ratio. Tipo, tienes que ser fuerte tanto en ejercicios más lineales, pero también a nivel de rotación no ser un tronco. Tener esa ratio que no hay ningún número exacto, pero que ambos estén lo más equilibrados posibles. Y yo sí que recomiendo, como de normal ya se entrena mucho más lineal, que la parte de rotaciones se incremente un pelín más. Esto va a ser un número que voy a poner yo, pero por cada ejercicio lineal
yo metería quizá 2 rotacionales, 1 2, más o menos. Por lo que ya te estoy dando la pista de que, al menos como a mí me gusta plantear el entrenamiento, es que dentro de este haya los dos casos, no sea únicamente ni trabajo lineal por completo ni trabajo rotacional por completo. Como digo, no sería interesante si lo que quieres es una estructura fuerte pero que también sepa moverse y con esa fuerza, ¿no? Eso para empezar. No sé si tenías una pregunta. Sí, la pregunta, ¿no?, que también es la que nos ha hecho el oyente, es un poco, pues, vale, ahora tenemos ya más o menos la ratio de ejercicios, qué selección de patrones podría coger, que bueno, que ejercicios hay muchos, ¿no? Tampoco nos vamos a liar aquí. Pondremos algún ejemplo. Pero el tema de la consistencia, ¿no? Hemos dicho, vale, ahora hay que hacer un ejercicio lineal, 2 rotacionales, esa regla, ¿vale? Pongamos, por ejemplo, una zancada, ¿no? Que puede ser lineal o rotacional dependiendo de cómo la hagamos. Por ejemplo, yo si un día entreno zancada, tiene sentido, si quiero ser funcional y saludable, entrenar todos los meses, todas las semanas zancada, ¿o puedo alternar cada día los ejercicios? ¿Tengo que seguir siempre en los ejercicios? Entiendo. ¿De qué manera tengo que cuadrar esto? Depende mucho de tu historial, tío, porque sí que tiene mucho que ver con la capacidad que tú tengas de aprender nuevos patrones de movimiento. Por ejemplo, si yo soy una persona que no ha entrenado casi nunca o ha entrenado muy poquito, no tiene sentido que tú estés todo el rato rotando los ejercicios que vas haciendo, porque hay una parte inicial que es de aprendizaje motor, de cómo hacer bien el ejercicio. Por lo que si la primera semana, como el caso de la zancada, haces zancadas pero sin tener mucha idea de la técnica, y la semana que viene luego ya estás sacándola porque ya quieres hacer cosas diferentes, mejor esto que nada, pero no vas a exprimir el ejercicio. Entonces depende mucho de eso, del historial que tengas. Luego, depende también el objetivo, porque no es lo mismo que yo quiera enfatizar a nivel de hipertrofia, que me interesa esa tensión mecánica constante, ese estrés metabólico a la hora de mantener una ejecución totalmente firme y que a lo largo de las semanas pues vaya incrementando esa carga, esa velocidad, etcétera, que mi objetivo quizás sea enriquecerme más con diferentes movimientos dentro de lo que puedo hacer con mi tren inferior. Pero yo parto desde la base de que al principio lo más interesante sería mantener, al menos durante X tiempo, algo muy estable para entender bien cómo te tienes que mover, de patrones básicos, y luego ya ir metiendo diferentes cosillas. Y antes podrías, por ejemplo, para ya poner algo mucho más tangible, dedicar un bloque del entrenamiento a algo que sea más simple, o sea, más que se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Me lo invento, un ejercicio de empuje como una sentadilla o un press vertical, y de tren inferior una zancada o una sentadilla, que eso sí que se mantenga más a lo largo del tiempo, y que haya otros bloques más diferentes que vayan estimulando también esta parte de más creativa quizá, más lúdica, pero también de riqueza motriz. Ejercicio, ¿no? Vale, perfecto. Entonces, si lo he entendido bien, que así nos aseguraremos también de la persona que está escuchando esto que se haya enterado bien. Si yo, por ejemplo, soy una persona que tiene bastante experiencia, tengo bastante riqueza motriz a la hora de moverme, de sentir mi cuerpo y tal, y mi objetivo es ser más saludable y ya tengo unos niveles de músculo pues aceptables, sí que podría ir cambiando todas las semanas de ejercicio y no habría problema. Y todas las semanas yo quizás no lo cambiaría. Vale. Quizás sí que me quedaría con algo. O sea, lo óptimo tú dirías que es mantener como un bloque de ejercicios durante, pues eso, un mes, 2 meses, y luego podría cambiar ese bloque por otros ejercicios. Claro, o sea, aquí lo estamos, es que también es muy muy simplificado, porque depende mucho del contexto. Estamos hablando de una persona que busca esa salud, busca también esa parte, ¿no?, de enriquecerse también de mucho movimiento, entonces lo hacemos así. Pero depende mucho de si estamos trabajando hacia un deporte, que quizá hay una programación mucho más concreta, etcétera. Entonces, exacto, así, en este contexto yo lo haría así, sí, sinceramente. Y así es como lo hago, con la gente que llevo, al fin y al cabo, y conmigo mismo. O sea, y si soy un deportista, entonces tengo que mantener cierta consistencia en los ejercicios que se adaptan a mi deporte. Claro, exacto, porque no es lo mismo estar en pretemporada, dentro de la temporada. Al final, cada situación tiene como sus periodos y sus tipos de trabajos, que no van a durar siempre, pero tampoco están cambiando todo el rato, ¿sabes? Claro. O sea, entonces, que el hecho de cambiar de los ejercicios no es lo más óptimo. No es lo más óptimo, yo me quedaría con eso, no es lo más óptimo siempre y cuando, como digo, no
Si todavía no lo has pillado, no. O sea, una sentadilla, para que nos hagamos a la idea, hay que trabajarla mucho y puedes estar 5 años y todavía no saber hacer una. O sea, para que se entienda eso, de la importancia de mantener algo en el tiempo. Y si quiero hipertrofiar, por ejemplo, es todavía más recomendable no variar. 100%, sí. 100%, vale. 100%, no me gusta decir 100%, pero sí, tiene mucho más sentido. Sí, no, en plan... Es que... O sea, yo, por ejemplo, he tenido varios periodos de mi vida en los que he estado entrenando, pues a veces entrenaba siempre lo mismo, ¿sabes? Pues 200 dominadas y tiraba dominadas, sí que es cierto que variaba un poco la posición de las manos y tal, pero al final eran como 200 dominadas y ahí sí que noté como un progreso en dominadas brutal, en la fuerza, en la hipertrofia de mis músculos brutal. Y sí que he tenido periodos de mi vida en los que he estado, pues mira, pues ahora hago un pino, ahora me hago una sentadilla, ahora no sé qué, y va más pues por jugar un poquito en el gimnasio. Y sí que igual a nivel de hipertrofia, a nivel de fuerza, no he ganado, tampoco he perdido, o sea, quizá he perdido un poco, pero sí que es cierto que luego a la hora de hacer otras cosas me notaba más ágil, ¿sabes? Claro, es que es eso, es como el equilibrio ese entre, dependiendo de lo que tú quieras, como dices, si tú quieres mejorar un ejercicio, en este caso las dominadas, no tiene sentido que lo estemos cambiando. Pero me quedaría con eso, con lo que hemos dicho básicamente, que quizá más vale mantener más en el tiempo ese trabajo que todavía no se tiene pillado antes de ir cambiándolo mucho. Yo puedo decir un poco cómo lo hago también con mis clientes y conmigo mismo para que la gente también lo pueda ver, incluso dar ese planning que yo utilizo a nivel semanal. Adelante. ¿Vale? Voy a dar algo súper sencillito. Por ejemplo, imagínate que tienes 3 días a la semana para entrenar, ¿vale? Habrá gente que pueda más, menos. 3 días, pues de los patrones de movimiento que hemos dicho que puedes encajar dentro de estos entrenamientos y que tiene más sentido si el objetivo es este, podrías hacer, por ejemplo, que el lunes fuera un día donde trabajes empujes y ejercicios de dominancia de cadera. Pues ahora sabes que empujes pueden ser horizontales, verticales, y ejercicios de dominancia de cadera, como puede ser un peso muerto, para que se entienda, ejercicios de bisagra de cadera, ¿vale? Un hip thrust, zancadas dependiendo de la posición del tronco, etc. Vale, ok, eso por un lado. Ahora entramos un poquito más dentro de cada uno. El miércoles, por ejemplo, este segundo día, pues vamos a trabajar patrones antagonistas. Ahora voy a hacer las tracciones, que ya hemos visto desde los diferentes planos que lo podemos trabajar, ¿vale? Recuerda, no únicamente de manera estricta, lineal, sino también en ese plano rotacional. Y, por ejemplo, ejercicios de dominancia de rodilla, ¿no? Como puede ser trabajo de sentadillas, dependiendo también de mis palancas, etcétera. Pero bueno, un trabajo más donde involucremos la cara anterior de la rodilla, como es el cuádriceps. Y a mí me gusta mucho incorporar un tercer día donde sea más de trabajo de skills, trabajo de habilidad, trabajo más de locomociones, de juego. Esa parte lúdica creo que no se tiene que perder, porque es lo que te da eso. Mantenemos en esos primeros 2 días ese progreso, ¿no?, más estable, y ese tercer día que rompe un poquito con la rutina, sigues mejorando otras habilidades, pero no sin entorpecer los resultados o el progreso que vas haciendo, y te da también esa sensación de juego. Para mí así es una rutina semanal muy interesante que se puede mantener en el tiempo, sobre todo. Dentro de cada una no hace falta quizá hacer siempre los mismos ejercicios, como decía, pero sí teniendo en cuenta que tengo que trabajar, pues en este caso, como decía el lunes, empujes y dominancia de cadera, vale. Pero sí los mismos patrones. Sí los mismos patrones. Exacto. Ahí es donde entra eso, ¿no? El mantener eso, pero dependiendo del nivel que tengas, puedes ir jugando con, dentro del patrón que será ese, qué tipos de ejercicios puedes ir incorporando. Un press vertical puede ser lo mismo que un empuje vertical con landman, que con kettle, ¿no? O sea, es el mismo patrón, pero no es exactamente el mismo ejercicio. Y ahí es donde entra también esa riqueza. Me gusta mucho la palabra, esa riqueza motriz. Entonces, bueno, creo que la persona que nos está escuchando, tú, te ha quedado claro de que no es necesario que repitas los mismos ejercicios, sino los mismos patrones. Que aprendas más sobre patrones de movimiento que no sobre ejercicio, porque al final es mucho más natural, ¿no? Saber hacer una extensión de cadera o saber hacer un press de hombros es más natural que hacer un press militar sentado con unas mancuernas, pues con una técnica que a saber cómo lo hacen, ¿no? Que al final
también es como la fina línea esta de que al final todo es un poco de todo. Y bueno, creo que la persona que ha escuchado este podcast se lleva un valor increíble. Creo que lo has explicado todo genial. Tampoco creo que hayas dejado nada en el aire. Creo que, bueno, si la persona que nos está viendo cree que hay algo más que podría añadir, pues ya lo volveremos a repetir todo y lo trabajaremos mejor este episodio si hace falta, pero sinceramente creo que la persona que nos haya estado escuchando, más allá de algún tecnicismo tal que creo que es necesario, se lleva un valor incalculable para organizar sus entrenamientos y también quiero resaltar la figura de Paul, que es entrenador personal, que se dedica a esto profesionalmente y que muy pocos entrenadores pues hacen este tipo de planning de entrenamiento. Y creo que él puede enriquecer mucho a las personas a la hora de hacer estos ejercicios, estas rutinas. Qué bueno. Y de mejorar su calidad de vida. Así que eso, lo tenéis en redes sociales y yo más que os lo recomiendo que contactéis con él si queréis saber más de esto. Así que con esto ya cerramos. Muchas gracias, Paul, por tus aportes de valor y nos vemos en el siguiente episodio. En el siguiente, más y mejor. Exacto.